El indexado es un paso clave para convertir datos no estructurados o semiestructurados en información útil y consultable. En la implementación de soluciones de Knowledge Mining con Azure y Search, el indexador es el componente encargado de extraer, transformar y cargar los datos desde la fuente hacia el índice. Comprender cómo crear y ejecutar un indexador es esencial para cualquier profesional que diseñe soluciones de inteligencia artificial orientadas a la búsqueda y el análisis avanzado de información. Un indexador en Azure y Search es un servicio automatizado que conecta una fuente de datos con un índice de búsqueda. Extrae la información relevante, aplica transformaciones, ejecuta habilidades cognitivas como reconocimiento de texto o análisis de entidades, y finalmente almacena los resultados procesados en el índice. Así, los datos se vuelven rápidamente consultables y enriquecidos, facilitando el acceso a conocimientos importantes. El proceso de Knowledge Mining en Azure sigue un flujo ordenado. Origen. Los datos residen en fuentes como Blob-Story, Azure SQL o Cosmos DB. Habilidades. Se define un conjunto de habilidades para extraer y enriquecer la información. Indexación. El indexador automatiza la extracción, aplicación de habilidades y almacenamiento en el índice. Consultas. Los usuarios realizan búsquedas sobre los datos enriquecidos, obteniendo respuestas precisas y contextuales. Este ciclo permite transformar datos dispersos en conocimiento útil. Ya hemos cubierto cómo provisionar un recurso Azure AI Search, crear índices y fuentes de datos, y definir conjuntos de habilidades, skill sets. Ahora, el foco está en la orquestación. El indexador es el puente que ejecuta en secuencia la canalización de datos definida, consolidando el flujo de Knowledge Mining. Sin un indexador, la integración entre habilidades cognitivas y el índice de búsqueda resultaría manual, ineficiente y propensa a errores. Al crear un indexador, es fundamental configurar correctamente. Fuente de datos. Define de dónde provienen los datos. Índice. Destino final donde se almacenan los resultados procesados. Conjunto de habilidades. Algoritmos que enriquecen la información. Mapeos de campo. Correlacionan los datos de origen con los campos del índice. Políticas de ejecución. Definen la frecuencia y modo de ejecución del indexador. Cada componente es clave para lograr un proceso de indexación efectivo. Azure AI Search acepta diversas fuentes de datos. Entre las principales: Azure Blob Storage, Azure SQL Database, Azure Cosmos DB, Table Storage, Azure Data Lake Storage Gen 2. La flexibilidad de la elección de la fuente permite indexar desde archivos no estructurados hasta bases de datos relacionales, adecuándose a diferentes necesidades de extracción de conocimiento. El mapeo de campos vincula los atributos del origen con los del índice. Esto habilita transformaciones complejas, como concatenar campos, extraer entidades o convertir formatos. Por ejemplo, al indexar facturas PDF, se puede mapear el campo total al índice, aplicar una habilidad OCR y extraer texto relevante. Así, la información no estructurada se transforma en datos listos para búsqueda avanzada. El Azure Portal ofrece un entorno gráfico para crear y configurar indexadores. Pasos a seguir. Seleccionar el recurso Azure AI Search. Ir a Indexadores y hacer clic en Agregar indexador. Elegir la fuente de datos previamente configurada. Seleccionar el índice como destino. Asignar el skill set correspondiente. Configurar horarios o disparadores. El portal facilita el proceso, permitiendo pruebas rápidas y ajustes visuales. La API REST permite la creación de indexadores de forma programática, esencial para automatización y despliegues en producción. Un ejemplo básico en JSON. Este bloque define el nombre del indexador, la fuente, el índice y el skillset asociado. A través de peticiones HTTP se pueden crear, modificar y ejecutar indexadores en cualquier entorno de desarrollo. Una empresa de servicios legales necesita buscar rápidamente en millones de documentos digitalizados. Utiliza Azure Blob Story como fuente, un skillset personalizado para extraer nombres y fechas, y un indexador que procesa automáticamente nuevos archivos cada hora. El resultado: búsquedas por casos, personas y rangos temporales, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la toma de decisiones legales sobre datos previamente no consultables. El indexador puede ejecutarse manualmente o de forma programada. Algunas opciones avanzadas incluyen ejecución por intervalos, cada X horas/días. Ejecución bajo demanda mediante disparadores externos. Reindexación completa o incremental, solo cambios nuevos. Personalización de políticas de error y reintentos.
Estas alternativas aseguran que el índice se mantenga siempre actualizado y relevante para los usuarios. Al indexar, pueden surgir problemas por campos no mapeados correctamente entre origen e índice, falta de permisos en la fuente de datos, configuración incorrecta del skill set, tamaño excesivo en lotes de datos. Mejores prácticas: validar mapeos y esquemas antes de ejecutar. Usar registros de diagnóstico para depurar. Optar por reindexaciones incrementales cuando sea posible. Documentar cada paso del flujo de trabajo. Característica incremental. Completa. Tiempo de ejecución: más corto, más largo. Consumo de recursos: bajo, alto. Actualiza solo cambios. Sí, no. Ideal para grandes volúmenes, sí. No. Útil para depuración. Limited do. Sí. Elija el modo de indexación apropiado para equilibrar rendimiento y precisión, según el tamaño y dinamismo de los datos. La administración del indexador implica supervisar logs y métricas de ejecución para detectar fallos o cuellos de botella. Actualizar skillsets y mapeos ante cambios en los datos. Asegurar la escalabilidad conforme el volumen crece. Automatizar alertas para ejecuciones fallidas. Un monitoreo proactivo garantiza que el proceso de Knowledge Mining se mantenga robusto y con resultados de alta calidad. En el contexto del curso AI 102, dominar la creación y ejecución de indexadores es decisivo para implementar soluciones de búsqueda y extracción de información potentes. El indexador automatiza la carga, enriquecimiento y actualización de datos en índices de Azure AI Service. Su correcta configuración, ejecución y monitoreo constituyen la base técnica del Knowledge Mining moderno y escalable sobre la nube de Azure.